Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Empezamos el libro Héroes de Leyenda por Antonio Cardiel, la historia de una banda de rock mítica, Héroes del Silencio. ¿Qué os gustaría que se dijera de vosotros dentro de 25 años? Pues supongo que lo que más nos importaría sería que nos recordaran como una gente que hacíamos muy buenas canciones. Por eso estamos dentro del mundo de la música. Entrevista concedida al hacer por el 25º aniversario de los 40 principales, Madrid, 11 de junio de 1991. Prólogo. Héroes del Silencio es un caso único en el panorama del rock en español, por su popularidad incombustible y por su persistencia como fenómeno musical. Y las pruebas son abrumadoras. La EMI no solo sigue vendiendo cada uno de sus 4 álbumes que superaron los 7 millones de copias en todo el mundo, sino que reeditó Senderos de Traición por su 25º aniversario y El Espíritu del Vino por el 20º. Es el grupo del que más discos piratas se facturaron, decenas y decenas de ellos, un fenómeno que no experimentó ninguna otra banda española ni de su época ni posterior, lo que demuestra el afán que han tenido sus seguidores por poseer grabaciones de sus directos. Se mantiene también el coleccionismo de objetos relacionados con el grupo, autógrafos, camisetas, ediciones raras, discos de oro, y existe un activo mercado a través de Internet. Hay decenas de bandas tributo, tanto en España como en Hispanoamérica, que interpretan sus canciones en innumerables conciertos que se programan cada semana. Hoy por hoy, continúa activo el club de fans Las Líneas del Caos, fundado en 1994, que editó fanzines y especiales de la banda, preparó viajes y actividades y mantiene cuentas en redes sociales que informan sobre todo lo que atañe a los 4 músicos aragoneses. Recientemente, otra iniciativa se ha sumado al largo listado, el Día H, que organiza cada mes de octubre desde 2008 y decenas de ciudades innumerables actos en su homenaje, como en 2019 cuando se hicieron en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú, Estados Unidos y España. Actos que culminaron con un concierto a cargo de la banda tributo Maldito Duende y la joven Orquesta Sinfónica Ciudad de Salamanca. ¿Por qué hay un clamor constante en la red para que vuelvan, para que compongan otro álbum entre los 4 que, sin ninguna duda, rompería los esquemas del mercado de la música en español? Un fenómeno sustentado por sus miles de seguidores, que son los verdaderos responsables de que su música continúe estando vigente y su memoria viva. La mayoría de ellos desde el anonimato, aquellos que compraban fielmente cada novedad discográfica y los seguían de ciudad en ciudad, en los calurosos y lejanos veranos del 88 a 1996, para no perderse ni uno de sus directos. Otros como protagonistas de historia que lindan con lo extraordinario, como la presidenta de un club de fans de Francia, que, se dice, despertó del coma escuchando las canciones de Héroes del Silencio, o las decenas de muchachas alemanas que, entre 1992 y 1993, se mudaron a Zaragoza para estar más cerca de sus ídolos, o como el joven de Granada que se aficionó a la música de Héroes del Silencio, escuchando el espíritu del vino. Sufría de sonambulismo y no era rara la noche en que sus padres le sorprendían levantado de la cama, deambulando por el pasillo, entretenido en las actividades más extravagantes. Una de esas noches, creyendo que estaba jugando con un amigo, se precipitó a la calle desde el tercer piso de la casa familiar. Había saltado sobre el alféizar de una ventana abierta. Cuando sus padres se dieron cuenta, llevaba ya un rato en el suelo, inconsciente. Le llevaron en una ambulancia al hospital más cercano, en cuya UCI quedó ingresado. Le sometieron a numerosas operaciones para recomponer las partes más dañadas de su cuerpo, el brazo izquierdo, la pierna del mismo lado y la cadera. En esas circunstancias de desesperación y dolor, y aislamiento y soledad, un pariente tuvo la ocurrencia de regalarle un Walkman y una cinta de cassette. La escogida
fue el espíritu del vino, y una banda para él desconocida llamada Héroes del Silencio. Enseguida se la puso, en la soledad de la UCI, conectado a los aparatos que mantenían sus constantes signos vitales. Aquello fue un descubrimiento, un flechazo, la constatación del valor terapéutico que a veces tiene la música. Se la ponía continuamente, era la única manera en que conseguía olvidarse del dolor. Esas canciones le aliviaban más que los sofisticados calmantes que le suministraban. La música de Héroes del Silencio le ayudó a salir adelante. Durante el mes que pasó en la UCI fue la única actividad que le mantuvo despierto y alerta, con ganas de aferrarse a la vida y salir de ese agujero. Se imaginaba a los 4 músicos entregados a su pasión compositiva en el local de ensayo, dando forma a sus canciones sin ser del todo conscientes de lo que esa labor podría llegar a significar para otros. Para él, desde luego, ese álbum fue su asidero a la vida en el momento más dramático, cuando el dolor y la soledad se hacían más intensos. Todavía conserva ese viejo Walkman, esa cinta escuchada miles de veces. La historia de este libro arranca en el verano de 2017. Joaquín Cardiel, mi hermano, me había dejado la bibliografía sobre Héroes del Silencio que tiene y pasé las vacaciones leyéndola y valorando la posibilidad de embarcarme en una biografía de la banda. Entre todo aquel material, había 2 títulos que merecía la pena rescatar. El que escribió el periodista Matías Uribe, Héroes del Silencio, El sueño de un destino, editado por Heraldo de Aragón en 2007. Un buen libro escrito con conocimiento de causa por un testigo privilegiado de los sucesos, editado con cuidado e ilustrado con decenas de fotografías, y el de Pet Blay, Enrique Bunbury, Lo demás es silencio, biografía del cantante, editada por Random House Mondadori, también en 2007, en el que dedica un largo capítulo de más de 200 páginas a desgranar la historia de la banda. Sin embargo, tuve la convicción de que era posible plantearse la escritura de un libro sobre el grupo más importante de la historia del rock en español. ¿Sería posible enfocarlo de otra manera y dar una entrada a una visión intimista basada en las confidencias de los 4 músicos? Una historia de la banda contada desde adentro. Los había tratado muy de cerca desde que Joaquín entró en la banda. Recuerdo que, junto con mi mujer Esther, ya fuimos invitados al local de la calle Hernán Cortés a presenciar un ensayo. Aquel día de octubre de 1986, mientras interpretaban Héroe de Leyenda y Olvidado o la última composición, El Estanque, fuimos conscientes de la calidad de sus canciones, de la fuerza interpretativa de Enrique, que se movía de un lado a otro como si estuviera actuando ante un estadio abarrotado de público, y del gran futuro que les aguardaba. Enseguida empezamos a ir a sus conciertos, algunos en Zaragoza, otros por los pueblos de los alrededores, en una costumbre que se prolongaría hasta 1992, cuando comenzaron a girar por Europa y América y se hizo más difícil verlos en España. Aunque esporádicamente, también recalaban en Barcelona, ciudad en la que vivimos en la Sala Celeste, en el pabellón de deportes, en el Palau Sant Jordi, y allí nos presentábamos. Fuimos testigos de toda la liturgia que rodea la gira de una banda de rock, los hoteles, los desplazamientos en furgoneta, las pruebas de sonido, los camerinos, la épica del directo, las risas cuando todo había pasado y las cervezas y los canutos comenzaban a circular conforme ellos se distendían y relajaban. Y las charlas, esas charlas que seguían hasta altas horas de la madrugada en una de las habitaciones del hotel. Cuántas veces sentimos llegar el amanecer a través de las cortinas que tapaban las ventanas. La luz interior se hacía innecesaria conforme salía el sol y se terminaban las bebidas, el tabaco, las ganas de fiesta. Amanecía tan pronto, era entonces cuando nos despedíamos hasta la próxima. Otro viaje que habría de llevarlos a otra ciudad, a otro escenario, ante otro público. La ceremonia del rock and roll tiene esas pautas. Por eso,
por los viajes y la cercanía, porque siempre nos recibían con los brazos abiertos, trabamos una excelente relación con los músicos. ¿Por qué no recuperarla 30 años después y proponerle su participación en un libro que habría de reivindicar su legado musical y explicar su ascensión al estrellato y su posterior separación, en el apogeo de su popularidad? Cuatro chicos de Zaragoza que a base de tesón, esfuerzo y talento llegaron a lo más alto y, estando allí, precisamente en la cumbre, vieron como todo se desplomaba, igual que un castillo de naipes. Quería preguntarles el por qué. Quería saberlo todo sobre su música, el legado que habían dejado, la forma de componer, grabar e interpretar sus canciones, la repercusión que éstas habían tenido en el público y la crítica. Por todos estos motivos, me embarqué en este proyecto y comencé a entrevistar a Juan Valdivia, a Pedro Andreu y a mi hermano. Los tres fueron sumamente pacientes al recibirme en sus casas y someterse a mi batería de preguntas. Sus recuerdos serán el material básico de estas páginas. La primera vez que vi a Juan fue el 5 de agosto de 2018. Quedamos a las 5 de la tarde en el pub irlandés Dan O'Hara de la calle Bretón. Hacía un calor tremendo en Zaragoza. No se veía mucha gente y la poca que transitaba iba buscando la sombra de los edificios, resguardándose de los rayos verticales de sol, sorteando los aparatos de aire acondicionado que expulsaban aire caliente sobre las aceras. Cuando entré en el pub, ya estaba sentado ante una mesa con un café. El saludo fue protocolario. Vaya, pensé, la cosa no empieza demasiado bien. Hacía más de 10 años que no nos veíamos. Apenas habíamos intercambiado 4 palabras en la gira de 2007. Recuerdo haber charlado con él brevemente durante la fiesta que siguió al segundo concierto de la Romareda en los salones del Hotel Boston. Ellos siempre estaban acosados por multitud de gente. Nos pusimos a hablar, primero de generalidades, nuestras familias respectivas, los planes de verano, la vida que pasaba muy deprisa, su cara reflejada en ese transcurso alocado de los días. Supongo que él debió de pensar lo mismo de la mía. Le planteé a grandes rasgos el proyecto del libro sobre la banda. A pesar de que Juan me había dado el sí por correo electrónico, le encontré dubitativo. El pasado iba a regresar con fuerza, materializado en unas cuantas entrevistas ante una grabadora, y me pareció que éste le producía inquietud. Fue el músico de la banda que menos se expuso ante los medios, y desde la separación, en octubre de 1996, casi nunca ha querido conceder entrevistas. Se removía sobre su silla, necesitaba fumar, salimos a la entrada del establecimiento y, a una temperatura de 35 grados, fumamos sendos pitillos. El declive de la banda había sido doloroso, me dijo. Le costaba mucho enfrentarse a los recuerdos, pero, en fin, estaba dispuesto a sumarse si los demás lo hacían. Recordó lo mucho que nos reíamos en los conciertos del pasado. Es verdad, nos reíamos sin freno. ¿No merecía la pena gastar el tiempo para revivir esos recuerdos? Sin embargo, no todo fueron risas. Había aspectos de la historia del grupo que sería más difícil abordar. Acabó por reconocer que conmigo sería menos traumático lanzarse a ese ejercicio. Finalmente, fui a su departamento el 23 de octubre de 2018. Empezamos a hablar de sus primeros recuerdos, la vida en Segovia, la figura del padre detrás de la discoteca familiar y de la primera guitarra española que tuvo. Las paredes de su salón están decoradas con las guitarras que usó durante su carrera musical. 10 veces quedé con Juan en su casa de Zaragoza. Las tardes iban en un suspiro entre recuerdos y cigarrillos constantes, uno tras otro. En esto no ha cambiado un ápice. Antes los llevaba siempre colgado de los labios mientras tocaba, o los ponía sobre los clavijeros de sus guitarras. Era una pose muy rockera. Pedro se puso a mi disposición el mismo día en que le envié el primer correo, que él respondió con un escueto mensaje para que cuadráramos nuestras agendas.
Con él me citaba a las 10 de la mañana en el restaurante Agudo, en el barrio rural Venta del Olivar, situado a 8 kilómetros de Zaragoza. A mí me resultaba cómodo llegar hasta allí, me bastaba con salir de Barcelona sobre las 7 de la mañana. Luego, al final del trayecto, no me hacía falta entrar en la capital aragonesa, solo tomar la circunvalación y salir por la número 232. Así que, después de tomarnos un cortado, nos íbamos hasta su casa, un adosado rodeado de jardín espacioso y con mucha luz. Nos sentábamos ante la mesa de su salón. La charla solía prolongarse hasta el mediodía. A veces volvíamos al Agudo para tomarnos una caña de aperitivo antes de sentarnos en el comedor a probar el cordero a la brasa, una de las especialidades de nuestra tierra. Así fueron mis citas con Pedro. Con él estuve 9 días. Pocas personas conozco más inquietas que él. Siempre necesita tener un proyecto en marcha. No le gusta estarse de brazos cruzados ni vacilar. Su trayectoria después del final de Héroes del Silencio lo demuestra con creces. Primero, en 1997, solo un año después de la ruptura, montó la banda Pura Vida, con la que llegaría a grabar el disco Donde el corazón me lleve, con Andrew Jackson, el ingeniero de Avalancha, en los estudios flotantes que David Gilmour tiene sobre el Támesis. Le debió de costar una fortuna. La EMI no le apoyó. No veía con buenos ojos su carrera musical en solitario, que solo consentía en el caso de Enrique Bunbury. Como las cosas no le fueron bien, se reinventó con DAB, Digital Analog Band, que montó con Luis Sancho, productor y DJ también aragonés. Nada menos que 2 discos editados por Café del Mar Music y otro con Blanco y Negro, entre 2003 y 2011. Y para terminar, otro proyecto musical con La Red, banda de rock con la que grabó en 2017, Libera la Acción y a la que recientemente ha dado carpetazo. Y entre septiembre de 2008, cuando comenzamos estas entrevistas, y en enero de 2020 al terminarlas, ha seguido barajando ideas y viajando. Recientemente ha publicado un libro de recuerdos, En mi refugio interior, vivo y auténtico como él. Con Joaquín las entrevistas fueron menos ceremoniosas por razones obvias. Mi hermano siempre ha creído que este proyecto era la oportunidad de contar de una vez por todas la historia de la banda y de sus importantes y nunca bien valorados logros. Él me ayudó especialmente en una comprensión más profunda de las canciones del grupo, en el que fue uno de los compositores y bajista. Las pusimos una tras otra en su equipo de gran potencia, a través de los Yamaha, descomponiendo las pistas, estudiando las estructuras, la intervención de los instrumentos, la voz de Enrique, cualquier añadido que se les hubiera ocurrido a un productor. Era un trabajo que solo podía hacer con él. ¿Cómo se le iba a pedir a Juan o a Pedro? Hubiera sido abusar de su confianza. Además, tiene un completo y ordenado archivo de documentos del grupo. Otra de las características familiares, esa tendencia al acopio de recuerdos y al orden que para mí fueron un gran apoyo en este trabajo. Fotografías, carrete de diapositivas, hojas de contacto tituladas, contratos desde la fundación del grupo ordenados por fechas con Ego Musical, con Pito, con la EMI, hojas de derechos de autor, recortes de prensa, revistas de música, ejemplares de todos los discos de la banda, incluidos los sencillos de promoción y una buena colección de los piratas. Los DAT, Digital Audio Tape, en los que habían grabado desde la mesa de sonido gran parte de los conciertos de la gira por Europa, y los que habían servido para registrar las sesiones compositivas de Avalancha que tuvieron lugar en Benasque, High Wycombe y Los Ángeles, y 2 enormes tomos encuadernados en rojo que una empleada de la EMI había recopilado con paciencia infinita y que la discográfica había regalado a cada uno de los 4 músicos. Contienen cientos de artículos de prensa en francés, italiano, alemán y español, la prueba más objetiva del éxito que habían vivido en Europa y América. El lector debe saber que el cuarto
componente de Héroes del Silencio, Enrique Ortiz de Landázuri, Bumburi, no aceptó participar. Su negativa final, después de una larga correspondencia por correo electrónico y de no pocas vacilaciones, se produjo en abril de 2019 y a punto estuvo de dar al traste con los esfuerzos hechos hasta ese momento, que no habían sido pocos. Sus razones parecían de peso. Continuamente le proponían participar en entrevistas sobre Héroes del Silencio y él no quería mirar hacia el pasado. Es un tema que le cansa y le abruma. Al fin y al cabo, que se edite otro libro sobre la banda le deja completamente indiferente. Y si había dudado y decidido participar en su primer momento, solo se debía a mi condición de hermano de Joaquín y a la buena relación que sostuvimos. Confieso que pensé en dejarlo. Durante unas semanas me debatí en la duda, reformulando viejas reflexiones sobre si era conveniente o no lanzarse a escribir sin la participación de los cuatro. Siempre había creído que necesitaba la implicación de toda la banda, aunque solo fuera por la relación que me unía a ella en un delgado hilo a través del tiempo y por la coherencia del proyecto. Escribir sobre Héroes del Silencio sin la colaboración de su cantante. La premisa de partida había sido contar con los cuatro y todo el andamiaje se desmoronaba. Pero, ¿no podía darse la vuelta al argumento? Viéndolo desde otro punto de vista, ¿hubiera sido conveniente enterrar el trabajo hecho con Pedro, Joaquín y Juan? Las decenas de horas grabadas durante las charlas, los cientos de páginas que ya formaban un borrador más que sólido. Sus recuerdos y reflexiones eran suficientes para ofrecer un trabajo perfectamente documentado, con multitud de datos desconocidos y jugosas anécdotas. Además, ellos se lo merecían. Su voz, en cierto modo, había permanecido apagada durante años, así que les envié un correo electrónico explicándoles la negativa de Enrique para saber si podía seguir contando con ellos. Sus respuestas fueron rápidas y contundentes. Por lo que a ellos concernía, seguían apoyando el proyecto y estaban dispuestos a terminar sus entrevistas. Las consideraciones dieron un giro de 180 grados. Ahora lo conveniente, lo correcto, era seguir adelante sin Enrique. Me encargaría personalmente de darle entrada gracias a las declaraciones que hizo a los medios de comunicación, procurando en todo momento tratarle con el debido respeto. Me lo imaginaba en su casa de Los Ángeles, inquieto ante la perspectiva de pasarse varios días conectado mediante videoconferencia con su pasado. No quería, había dudado, y esto no se lo podía reprochar. Al final, habían podido más las ganas de olvidar que la palabra dada. Había que suplir su ausencia y seguir adelante. Sus tres ex compañeros estaban dispuestos a colaborar hasta las últimas consecuencias. Además, si hay algo que me ha sorprendido de las entrevistas que me concedieron Juan, Pedro y Joaquín, ha sido su autocrítica. Han sido capaces, desde la madurez y la distancia, de señalar los defectos de sus canciones, de sus álbumes, de reconocer la toxicidad de los excesos a los que fueron tan aficionados, incluso de desentrañar las difíciles relaciones personales que vivieron a partir de la grabación del Espíritu del Vino. Es hora de cederles la palabra y que sean ellos los que cuenten la historia de Héroes del Silencio desde adentro. Antonio Cardiel.